Yo sé que es la hora más crítica para el cuerpo, pero es aquí donde el espíritu se fortalece cada día más. Así, acompáñenme a la Biblia. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 4. Agradezco al Señor por este privilegio, la oportunidad que Él me da de poder traer este consejo de su palabra, y siempre también a nuestro pastor por la confianza que Él deposita en mi persona de poder traer el consejo de su palabra. Primero de Reyes 3:3. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén y nos ponemos en pie como reverencia a la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre de Jesús. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Esta mañana quiero que meditemos bajo el tema: nada es exagerado para Dios. Oremos y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, esta mañana yo te doy gracias, Padre Celestial, el enorme privilegio que tú me das de estar en tu casa. Yo no tengo cómo pagarte, Señor, todo lo que tú ya has hecho y sigues haciendo por mí, por mi familia, por la iglesia, Padre Santo. Pero en esta mañana, en señal de gratitud, estamos delante de ti una vez más, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Padre bendito, cada día, y que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que todos demos fruto, mi amado Rey, que tu palabra no regrese vacía, sino que pueda germinar en cada uno de nuestros corazones. Habla, Rey Jesús, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Así puede tomar su lugar, y si se quiere estirar, estírese, pero no se me vaya a dormir en la enseñanza esta mañana. Y si lo veo que se está durmiendo, vamos a hacer como los maestros que hacían antes: agarraban un pedacito de papel y le tiraban a los niños. Mi mamá dice que en su tiempo no, agarraban el borrador y se lo tiraban en la cabeza a los niños para que despertaran, pero no vamos a hacer eso esta mañana. El tema que vamos a meditar es: nada es exagerado para Dios. Todo lo que usted y yo damos para el Señor, hermanos, nada es exagerado, porque servir al Señor, dar al Señor, vale la pena. La Biblia nos dice en Isaías 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él dio todo. Ya nuestro pastor en la primera enseñanza nos decía cómo el Señor sufrió por cada uno de nosotros. Él no merecía, hermanos, tanta maldad, tanto castigo que le dieron a Él, pero aún así la Biblia dice que Él no abrió su boca. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. En sus planes estaba usted, en sus planes también estaba yo. Y gloria a Dios por eso, que el Señor no se bajó de esa cruz, sino que Él dio todo por nosotros. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos retornar a lo que Él ha dado por nosotros. A Él lo molieron, a Él lo escupieron, lo trataron de lo peor, y aún así Él siguió camino a la cruz, porque tenía un propósito, y era salvarnos a usted y a mí. Por eso, hermanos, cada día usted y yo, todo lo que hacemos debe de hacerlo con todo su corazón. Ya el pastor, el domingo pasado, el pastor invitado nos decía: Él es el Dios de mucho más. Él nos da más de lo que necesitamos muchas veces, pero es ahí donde también usted y yo debemos de dar más al Señor. Es sacrificarnos más, esforzarnos más. Y ¿sabe qué? Nada de lo que usted y yo hacemos es exagerado para el Señor. Él lo recibe y le agrada todo lo que hacemos. En Salmos 84:19, la Biblia, Dios habla hoy, nos dice: más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser el portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. El salmista decía: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar en que sea tu puerta.
En que sea allí recibiendo a todos los que entran, Señor. Allí quiero estar antes de yo estar en lugares lejos de ti, en lugares de maldad. Eso decía el salmista, se lo decía con amor al Señor. Y él reconoció que el estar en la casa de Dios es lo mejor que usted y yo tenemos. Aquí encontramos gozo, aquí encontramos paz, aquí encontramos la respuesta que Él tiene para nuestras vidas, y también es un lugar de refugio donde nadie nos puede hacer daño, porque el Señor nos guarda, y si alguien lo intenta, Él pelea por nosotros. Él nos ayuda cada día. Por eso el salmista dijo: yo prefiero, aunque sea la puerta, quiero estar de tu casa antes que estar lejos. Hermanos, por eso este tiempo, esta temporada, no es exagerado lo que el pastor ha puesto de decir, bueno, todos los domingos de enero vamos a estar en ayuno. ¿Sabe por qué? Porque nada es exagerado para el Señor. Este mes hemos sido bendecidos, hemos sido ministrados, y yo creo que todos hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, y estamos poniendo este año completo en las manos de Dios para que Él sea obrando en nuestras vidas. Cada esfuerzo que hacemos, Él nos lo devuelve cuadruplicado. Vale la pena servir al Señor, hermano. Todo lo que hacemos, congregarnos, leer su palabra, escuchar palabra de Dios, leer la Biblia, ayunar, orar, todo lo que conlleva buscar y ser mejores para con Dios, nada es exagerado. Si quizás este año orábamos media hora, este año digamos, Señor, voy a hacer este año el propósito de orar 1 hora. Y así dar un poquito más, porque el Señor nos lo retribuye a todos. Y quiero poner algunos ejemplos de cómo vale la pena dar todo al Señor. Usted se recuerda de la viuda. La Biblia nos habla de una viuda que dio todo lo que tenía. En Lucas 21, lo voy a leer en otra versión, del 1 al 4. Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda, dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: les digo la verdad, esta pobre viuda echó más que todos los demás en la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Yo creo, hermanos, esta mañana ninguno de los que estamos acá en algún día hemos dado todo como esta viuda lo dio. Y sabe qué bonito fue la recompensa. La Biblia dice que el Señor estaba viendo las ofrendas que todo el pueblo llevaba. Es decir, que también Dios ve nuestras ofrendas, hermano. Y habla directamente de nuestras ofrendas económicas. Y dice la Biblia que Él vio que todos los demás daban mucho dinero, pero daba de lo que les sobraba. O sea, su actitud no era la correcta. Pero qué bonito cuando usted y yo decimos: no, esto es para la ofrenda. Aunque quiero una soda, no, esto es para la ofrenda. Debo de aguardarlo porque es para la ofrenda que yo voy a llevar al templo. Y la Biblia dice que llamó a sus seguidores y comenzó a tomar a esta viuda de ejemplo. Y no de cualquier ejemplo, sino de un buen ejemplo. Porque le dijo: ¿saben qué? Esta viuda ha dado todo lo que tenía. Y lo dio con sacrificio, lo dio con amor. Notemos 2 cosas importantes en este episodio de la Biblia. Dios no dijo que la viuda no dé porque tiene poco. Dios recibió la ofrenda de la viuda porque lo estaba dando con sacrificio. También se fijó en cómo la actitud de que los ofrendantes daban y cómo ellos daban. Vemos muy importante esto. Y lo importante es que Dios la toma como un buen ejemplo. Qué bueno, qué bonito se ha de haber sentido esa viuda. Me imagino que ella iba con sus 2 moneditas con pena porque miraba que todos echaban mucho dinero. Y ella con sus 2 moneditas, señora, de haber dicho: quizás no sea mucho, pero yo voy a dar todo lo que tengo. Lo dio con amor y Dios vio lo que ella hizo y dice la Biblia que la tomó como un buen ejemplo. Si usted se recuerda cómo el Señor tomaba a los fariseos como un mal ejemplo, Él decía: no sean como estos fariseos hipócritas, decía, porque dicen y no hacen. Pero Dios a esta viuda la puso en alto y creo que eso ha de haber sido
hermoso para ella, se ha de haber sentido regocijada. Yo me imagino a la viuda cuando el Señor dijo: hey, vengan, vean cómo esta viuda ha dado. Cómo se sintió aquella mujer, que había alguien que se fijó que quizás para los demás, quizás para los del templo, esas 2 moneditas no eran nada, pero para delante de Dios valían mucho. Hermanos, todo lo que usted y yo damos delante de Dios, si lo hacemos de corazón, vale mucho y vale la pena hacerlo, y nada es exagerado para el Señor, porque la viuda pudo decir: bueno, es lo único que tengo, y ahora ¿qué voy a comer? Pero la Biblia dice que ella dio todo lo que tenía. No era mucho, pero lo dio a las manos del Señor. Y yo me imagino que el Señor le dio más a esta viuda, porque el Señor no se queda con nada. Él nos da más de lo que nosotros damos cada día. Y qué bonito, hermanos, que el Señor dio honor a esta mujer cuando ella dio todo lo que tenía. Otro ejemplo es la vida de los apóstoles. Leamos en Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Cómo ellos sufrieron, cómo ellos fueron vituperados, hermanos, pero a pesar de todo eso, ellos seguían predicando su palabra, seguían haciendo la labor y esforzándose cada día. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La Biblia dice, ahí en el principio dice que ya habían matado a uno, apedreado, por servir al Señor, por predicar su palabra, pero aún así sus apóstoles, sus discípulos, ellos seguían predicando la palabra. Otros hubieran dicho: no, ya mataron a uno, escondámonos, ya no hablemos más de Jesús porque nos pueden matar. Pero ¿sabe qué? Nada es exagerado cuando hacemos algo por el Señor. La Biblia dice, no dice que Pedro por predicar ya no lo metieron en la cárcel. Si usted leyó conmigo, dice la Biblia que lo metieron en la cárcel. Aún así lo metieron en la cárcel, pero Pedro no dejó de seguir predicando a nuestro Señor Jesús. También en 1 Corintios 11 del 23 en adelante, vamos a leer: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte de muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿Quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré de lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los de Damasco para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Aquí el apóstol Pablo comienza a narrar todo lo que él sufrió por predicar la palabra de Dios.
Pero a mí la Biblia no me dice que estos hombres de Dios dejaron de predicar la palabra de Dios. A Pablo en el libro de los Hechos, no recuerdo la cita, dice que lo apedrearon, lo tiraron afuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Y llegan los hermanos, lo rodean, comienzan a orar por él y Pablo se levanta, se sacude el polvo. Otro le hubiera dicho: ay Pablo, ya no prediques, vete a otra ciudad porque ahí te trataron mal. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Dice la Biblia que nuevamente entra a la ciudad y va a predicar esta palabra. ¿Sabe, hermanos, por qué hoy en día usted y yo conocemos al Jesús? Porque la iglesia primitiva dijo: nada es exagerado para Dios. Si yo tengo que perder mi vida por predicar y cumplir el propósito de Dios, lo voy a hacer. Y qué bueno y gloria a Dios por eso, porque los apóstoles no dijeron ya no más. Ellos no se detuvieron y dijeron: ya hemos dado mucho, ya predicamos, ya prácticamente casi nos matan, podemos callar. ¿Y qué hubiéramos dicho? Bueno, tenían razón los apóstoles, estaban en peligro. Pero aún así ellos siguieron predicando. Y la historia extrabíblica nos dice que la mayoría de los apóstoles fueron muertos. Creo que de ellos solo uno, se cree que uno murió de muerte natural. De ahí todos murieron. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados como el maestro. Bartolomé también fue crucificado, pero antes lo despellejaron. Imagínense qué sacrificio hicieron estos hombres, y aún así dijeron: nada es exagerado para Dios. Le quitaron todo su pellejo, él estando él vivo, antes de crucificarlo. Y aún así ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron a filo de espada. Tomás y Mateo alanceados. Santiago el menor murió a fruto de los golpes. Matías fue lapidado hasta quitarle la vida, mientras que Simón fue cortado por la mitad. De todos ellos, Juan es el único que se cree que murió por muerte natural. Imagínense, hermanos, si los apóstoles hubieran callado porque ya habían sufrido mucho, creo que hubiesen tenido razón. Pero ellos dijeron: nada es exagerado para Dios. Si yo tengo que dar mi vida, porque Él dio su vida por nosotros. Si yo tengo que dar mi vida para cumplir el propósito de Dios en la tierra, ellos lo hicieron. Y gracias a Dios por eso. Y creo que nosotros, los pequeños esfuerzos que hacemos no se comparan a cómo el Señor dio su vida por nosotros, a cómo los apóstoles dieron su vida para que este evangelio fuera esparcido alrededor del mundo. No se compara a lo que usted y yo hacemos. Simplemente debemos de decirle: Señor, ayúdame, que aunque sea con esto poco, no sentir que hago más, porque es poco lo que hacemos, y decir: bueno, ya es suficiente. Ya nuestra hermana Beatriz decía: ayer estuvimos muy bendecidos. Cualquier otro hubiera dicho: bueno, ya no vamos hoy al ayuno. Ayer recibimos, ayer nos llenamos. Pero no sabe por qué. Nada de lo que hacemos es exagerado para el Señor, y el Señor nos recompensa a todos día con día. Y en el libro de Apocalipsis, en el libro 21, capítulo 21, versículo 14, la Biblia nos dice que en el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermanos, cuando lleguemos a la ciudad santa, a la ciudad prometida, y tengamos el privilegio de conocer a los apóstoles, les vamos a preguntar: ¿fue exagerado lo que hicieron por el Señor? Y yo me imagino que ellos nos van a decir: valió la pena todo lo que hicimos. No solo porque el evangelio fue esparcido a todo el mundo, sino porque Dios nos ha dado honor. Imagínense qué privilegio de ellos. En esa ciudad sus nombres son conocidos. Usted y yo les conocemos con nombre por todo lo que ellos hicieron. Significa que nada de lo que ellos han hecho es exagerado. Sus nombres están allá, ellos son conocidos, y qué bueno que ellos pudieron hacerlo. El Señor les dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y no hay duda que ellos encontraron lo mejor, y servir al Señor es lo mejor que ellos tenían. Y creo que ellos, si un día Dios nos permite estar con ellos así frente a frente, les vamos a decir: apóstoles, ¿valió la pena? Y ellos nos van a decir: valió la pena.
Y nosotros les vamos a decir, gracias apóstoles porque no desistieron. Y esa palabra llegó a nuestros tiempos porque ustedes fueron gente que dieron más y más de lo que realmente podían hacer. Hermanos, dieron su vida y nada es exagerado para el Señor. Volvamos a nuestra cita principal, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que te dé. Hermanos, yo creo que todos nos vamos a la última parte, cuando el Señor le dice a Salomón, ¿sabes qué, Salomón? Pídeme lo que tú quieras, porque yo te lo voy a dar. Leemos esa parte, pero omitimos lo que Salomón hizo antes de recibir esta promesa. Y no solo eso, sino que su padre David, porque él dice que él andaba en los estatutos que anduvo su padre, es decir, él tenía pasos a seguir, ya tenía algo que su padre también había dado. Y él dice en la Biblia que quemaba 1000 holocaustos. Usted se recuerda que nuestro pastor nos explicaba del sacrificio y holocaustos. Sacrificios son partes, pero el holocausto era que todo era quemado para el Señor. No sabemos si eran corderos, si eran vacas, qué era lo que Salomón sacrificaba, pero eran 1000 sacrificios. ¿No cree que era exagerado, hermano? 1000 sacrificios presentados para Dios. Y no era que él los iba a llevar, no, los tenían que degollar, llevaba un proceso grande. Aparte de eso, usted se imagina estar quemando con leña todos esos animales, estar respirando esa humazón que había allí. Como no hubiesen querido quizás de repente donde el olor de los sacrificios llegaba a agarrar un pedazo, pero dice que eran holocaustos, que todo era para Dios, lo quemaban para Dios. Que alguien que le diga a Salomón, Salomón, ¿para qué ofreces tanto sacrificio? ¿Para qué, Salomón? Con 100 holocaustos hubiese sido suficiente. Salomón, quizás unos 200 holocaustos, o quizás la mitad, 500 holocaustos, Salomón. Y demos los otros animalitos, matémoslos y repartámoslos al pueblo. ¿Cree que no hubiese sido algo también bueno? Pero ¿sabe qué? Salomón sabía que si le daba al Señor, el Señor le iba a dar más. Y en eso fue cuando Salomón ofrece estos 1000 sacrificios, estos 1000 holocaustos, cuando Dios se le aparece y le dice, Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, Salomón, porque yo te lo voy a dar. Hermanos, si queremos que Dios nos diga eso, debemos de presentarnos cada día en sacrificio vivo delante del Señor. La Biblia dice que ahora ya no son animales, no son corderos, sino que somos nosotros. Cuando usted y yo nos negamos a este mundo, le estamos diciendo, Señor, cada día aquí está un sacrificio. Y digámosle cada día, Señor, quizás no sea el mejor sacrificio, pero yo me ofrezco en amor a ti. Y sabe, hermanos, cuando nosotros necesitemos algo, Él no lo va a hacer porque ni modo, bueno, tengo que ayudarle porque lleva mi nombre, es mi hijo, sino que lo va a hacer con agrado, porque va a decir, esos mis hijos cada día presentan un holocausto para mí. Ellos no dejan nada para el mundo, todo es para mí, todo nuestro ser debemos de presentarlo para nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Y hermanos, todo lo que hacemos nos conlleva eso, que el Señor, cuando nosotros le busquemos, Él también esté presto a lo que su pueblo le pide. Pero muchas veces da pena, ¿verdad?, pedirle al Señor cuando no hemos dado nada al Señor. Y decimos, no, quizás no voy a orar aunque tengamos el dolor. Es que sabemos que quizás ya tenemos días sin orar. ¿Y cómo le voy a buscar si no le he orado todos estos días? Y le voy a ir a buscar solo para que me ayude. ¿Verdad que da pena pedirle a alguien cuando uno se ha alejado de esa persona y solo buscarlo para un favor? Pero
Cuando usted y yo nos disponemos a dar más y más al Señor y decir, no, todo lo que doy, nada es exagerado, porque vale la pena servir al Señor. Y es ahí donde Dios nos va a bendecir, donde Dios nos va a ayudar. Y puedo decir, fue así que Salomón pudo obtener todo lo que él obtuvo, la sabiduría, toda la fama, y al final termina diciendo, porque sabe, a pesar que Salomón fue el hombre más sabio, la Biblia también nos dice que hubo un tiempo que él se desvió tras dioses ajenos, porque la sabiduría, la fama que él tuvo, lo conllevó que muchas mujeres quisieran casarse con él. Él tuvo muchas mujeres, pero también la Biblia dice que lo desviaron del propósito de Dios. Pero él termina el libro de Eclesiastés y dice, todo lo que mis ojos quisieron ver, lo vieron. Todo lo que mi gusto quiso probar, lo probó. Pero ¿saben qué? El fin de este discurso es, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Porque el final de todo, todo es vanidad. Hermanos, todo se va a terminar un día. Lo único que nos va a quedar es la salvación de nuestras almas. Y si nosotros desperdiciamos nuestra vida, va a ser triste en aquel día porque no estar con nuestro amado. Ver que otros se han ido y nosotros quedarnos en un castigo porque no aprovechamos el tiempo de dar todo al Señor. Hoy en día puedo decir personalmente, como familia, vale la pena servir al Señor, y hasta acá puedo decir, no ha sido exagerado lo que hemos dado al Señor. Quizás no ha sido como los apóstoles, no ha sido ni tan siquiera como Salomón, ni como aquella viuda que dio todo lo que tenía. Simplemente hemos puesto nuestras vidas al servicio del Señor cada día y darle al Señor lo que Él se merece. Cuando Él nos llamó, nosotros no dijimos no a ese llamado, sino que le servimos a Él. Mi esposo, cuando Dios lo llamó a este ministerio, él estaba ya cursando la mitad de la carrera, él iba a ser abogado. Su hermano es abogado, quizás a estas alturas probablemente él tuviera su despacho jurídico o estuviera asociado juntamente con su hermano, pero yo creo que si le pregunto a mi esposo esta mañana si ha valido la pena dar su vida al Señor, él va a decir si ha valido la pena servir al Señor. Es cierto, quizás pudo obtener mucho económico y sabe, esa es la difamación que el enemigo anda haciendo de nosotros. Nosotros no estamos acá por lo económico, sino porque le amamos a Él. Si nosotros estuviéramos por lo económico, nos serviría más ir y trabajar en el mundo que estar en su casa. Nos serviría ir más y dar nuestro servicio a cualquier empresa, porque solo trabaja 8 horas y se desconecta de la empresa, que servir en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Yo no he sufrido lo que el Señor sufrió, pero muchas veces he sufrido dolor en mi corazón cuando personas que no nos conocen nos quieren difamar y decir cosas en contra de nosotros. Pero hay un Dios en los cielos que Él hará justicia, y es lo que yo le pido al Señor cada día. Como les digo, nada de lo que nosotros hemos dado al Señor es exagerado, y nosotros, bueno, ustedes saben, nunca nos hemos sentido más que nadie. Dios nos dio el privilegio de prepararnos en lo secular, pero eso a mí no me hace más que nadie, ninguno de los que están acá. Ustedes saben que yo a todos los trato con amor, con respeto, porque yo sé que todos valemos la sangre de Cristo, hermano. Y el estudio secular, eso no me va a servir si yo no aprendo a amar y respetar el cuerpo de Cristo. Por eso puedo decir y decirle, creo que mi esposo, él puede testificar y puede decir, nada de lo que yo he dado ha sido exagerado para Dios. Cuando yo llegué al ministerio, realmente también Dios llamó a mi vida. Cuando yo llegué a la iglesia, mi esposo era el pastor de la iglesia. Uno llega a su primer amor, uno quiere estar en todo. Yo así llegué al Señor, hermano. Si era escuela bíblica, estaba en escuela bíblica. Si era con jóvenes, estaba con jóvenes. Si era con señora, ayudarles en la cocina, yo me iba a meter a la cocina, ayudarle a la señora. Si era de ir, llevar grupo familiar, creo que tenía 3 meses de ser bautizada, cuando mi pastor en ese entonces me dijo, hermana, usted con otro hermano se van a encargar de este grupo familiar. Otro hubiera dicho, pero si yo acabo de llegar.
predicar. Yo no tengo experiencia, pero ¿sabe qué? Le dije, gracias hermano, ahí vamos a estar. Íbamos cada semana a predicar su palabra y ¿sabe qué? Todo lo que yo he dado para el Señor, nada ha sido exagerado porque Él me lo ha devuelto cuadruplicado y ha dado mucho más a mi vida de lo que yo le he dado a Él. Mi vida, no le puedo decir, Señor, devuélveme mi tiempo, porque Él me ha dado un tiempo precioso en su presencia. He tenido el privilegio de estar con Él cada mañana, poder degustar de su amor, y nos ha puesto en lugares que quizás nunca nos imaginamos estar, pero ha sido su gracia que nos ha ayudado, y puedo decir, nada es exagerado para el Señor. Sabe, hermanos, después de pandemia, nosotros en la iglesia donde estábamos allá en Nuevo Lourdes, después de pandemia, la pandemia nos dio un golpe duro a la iglesia local. Cuando nosotros regresamos, la iglesia pagábamos $400 de templo, aparte agua, luz. Y cuando regresamos, solo regresaron 8 hermanos. Pero nosotros nunca dijimos, ya no más. A pastores amigos, gracias a Dios, porque Dios ha puesto gracia en la vida de mi esposo. Él es muy querido por el gremio pastoral y gloria a Dios por eso. Le decían, pastor, ya no continúes, venite acá como asistente en una iglesia de más de 800 miembros. Yo te necesito acá, le decía el pastor, el hermano Quiñones. Y mi esposo dijo, no, yo quiero continuar, dar un esfuerzo extra en este lugar. Sabe, hermanos, en ese tiempo nosotros no vivíamos de la iglesia, no había mucha gente, no había un diezmo que sostuviera la familia pastoral, pero aún así nosotros todos los días de culto ahí estábamos. No vivíamos en el templo, muchas veces creo no teníamos todavía el carro, nos tocaba caminar en las noches, quizás unos 40 minutos, porque mi esposo venía corriendo y Esther y yo detrás de él corriendo para llegar a la casa, caminando. Puedo decirle que sí se esfuerza uno por llegar a la iglesia, y si a usted le toca de repente venir al culto caminando, esfuércese, porque vale la pena estar en la casa de Dios. Dios nos bendice. Y en ese tiempo, hermanos, de pandemia, nosotros nos atrasamos en el pago de nuestra casa por un año, quizás un poquito más, y el fondo, hermanos, el fondo llega y de un solo nos manda la notificación que iban a embargar nuestra casa. Ya nos faltaban quizás unos 5 años de pagar, serán de pagar 25 años, las casas del fondo así las da. Y a mí me llegó una angustia, una desesperación. Yo dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a perder lo que tanto sacrificio ha costado. Voy a perder tanta inversión. Mi madre le invirtió en esa casa. Ella vivió un tiempo ahí. ¿Y ahora qué voy a hacer? En mi humanidad hubo angustia, hermanos. Hubo desesperación. Y aún con mi esposo no podían ponerlo a nombre de él porque la casa está a mi nombre. Y fuimos al fondo y me dice, o la vende, o hacemos un refinanciamiento, pero usted tiene que estar trabajando 3 meses, cotizando seguro y AFP. Increíblemente, hermanos, veo una publicación, una oferta de trabajo, y yo acababa de salir de la operación, creo que solo tenía 1 mes de haber sido operada, no estaba en mis condiciones óptimas del cuerpo. Recuerdo cuando muchas veces me tocaba ir a trabajar y yo le llamaba a Josué, Josué, venga, que no veo. Empezaba a ver borroso de la debilidad que había en mi cuerpo. Venga por mí a traerme porque no veo. Veo borroso todo, había debilidad en mi cuerpo, pero aún así yo tenía que hacer un esfuerzo extra, no solo por la iglesia, porque cada domingo, como no tenía otro día para estar en la cocina, tenía que estar, siempre había 1 o 2 hermanas ayudando, pero ahí estaba. Yo puedo decir, Señor, tú sabes que aquí estoy, yo amo tu obra, yo no quiero que nos vayan a quitar este lugar, y dando el esfuerzo, tenía que estar trabajando de lunes a sábado en un lugar, porque yo tenía que lograr que me dieran el refinanciamiento para no perder la casa. Y pasé quizás unos 2 meses en entrenamiento. Dios abrió puertas, hermanos. Yo no tenía la experiencia porque desde que yo me gradué yo entré al ministerio. Y con esa oferta de empleo
mandé mis datos, me llama el licenciado de una caja de crédito de allá de Lourdes, como 1 hora, diciéndome todo lo que llevaba el trabajo. Fui a la entrevista, me contratan, paso como 3 o 2 meses, no recuerdo bien, con el salario mínimo y una bonificación de alimentos que daban nada más. Ya en ese entonces hablo con él porque ya me pusieron a trabajar todo lo que un ejecutivo hacía y le digo, yo estoy haciendo la misma labor que todos, ¿vas a pagarme igual que a los demás? Y mire, Dios daba gracias. Sí, me dice, ya en la próxima quincena no se preocupe, su salario va a ser de 450 más 150 de transporte, más 56 creo de alimentación. Eso me pagaban por estar ahí. Y le digo a mi hija más grande, Esther, le digo, si yo no hubiese estudiado, sí quizás me hubieran dado trabajo, quizás para ir a barrer, a hacer otra cosa. No es que sea denigrante, le digo, pero el prepararse vale la pena y principalmente estar en las manos de Dios. ¿Sabes qué, Esthercita? Le digo yo, a mí la señora de limpieza me dice, licenciada, le traigo un cafecito. Si fuera al revés, a mí me tocara andar ofreciendo. Y no es que eso sea denigrante, pero vale la pena el esfuerzo de estudiar y prepararse. Por eso nuestros jóvenes apoyemos, animemos los hermanos que ellos se preparen para que un día Dios los use tremendamente en cualquier área que ellos desean desarrollarse. Pero Dios abrió esa puerta, hermanos, yo puedo decir eso, Dios fue fiel. Después de 6 meses, creo, yo le dije al licenciado, yo necesito que usted me ponga en la planilla del seguro y de AFP. Necesito asegurar a mis hijas, les dije. Yo no le dije el problema que tenía, porque si no la gente de eso se agarra de la necesidad de uno para aprovecharse de uno. Por gracia divina me pusieron en el seguro y AFP, ya llevaba creo 9, 10 meses de estar con ellos. Muy bien todo, gracias a Dios. Y después de esos que ya tenía acabar los 3 meses, esa semana, la siguiente semana, mi esposo iba a ir a dar las vueltas para el refinanciamiento, hermanos. Llega el licenciado de la otra agencia y me dice, lo siento, licenciada, vamos a hacer recorte de personal. Hasta este día llega usted. Hermanos, apenas tenía 3 meses que yo había cumplido ya en planilla y había pasado tanto tiempo esforzándome por lograr eso. Y ese día como que un balde de agua fría vino a mi vida y dije, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Le hablo a mi esposo Josué, le digo, me despidieron, están haciendo recorte de personal, me despidieron y él me dice, no te preocupes. Dios sabrá cómo va a ser. Él estaba en un evento de la iglesia, que hasta en el TAI era, y venite, me dijo, Dios va a obrar. Voy a la casa, me cambio y me voy para ese seminario. Llegando allá iba, me habla el licenciado, necesito que mañana esté acá, por favor, a las 8 de la mañana, o si es posible antes que abramos la agencia. Yo dije, han de querer el teléfono, ellos me daban un teléfono, me pagaban línea, los uniformes, vaya, está bien, ahí voy a llegarle. Y le digo a mi esposo, me despiden y quiere que llegue todavía temprano. Bueno, vamos a llegar a la hora que tenga que llegar. Él me acompañó. Cuando llegué allá, hermanos, Dios estaba obrando ya y puedo decir, nada de lo que usted y yo hacemos es exagerado para Dios. Cuando entro, pase, me dice el licenciado, y estaba también el presidente de la caja. Y me preguntaron qué me había parecido trabajar con ellos y le digo, yo estoy muy agradecida porque aunque yo no tenía la experiencia, sí un título, pero no la experiencia, ustedes me dieron la oportunidad de trabajar con ustedes y estuve hablando con ellos del agradecimiento que había en mí a esa empresa. Y sabe, para sorpresa mía, cómo Dios obra, porque antes cuando me despidieron ese día en la tarde yo iba diciendo, Señor, entonces no vale la pena tanto esfuerzo. De nada sirve esforzarme y dar todo lo que yo doy por tu obra. Señor, somos fieles, le dije yo, porque la Biblia dice, probadme ahora en esto. Y como con un padre usted puede llegar con confianza. Yo esa tarde llegué con reclamo a Dios. Señor, le dije, en balde todo lo que yo hago por tu iglesia. Señor, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta desvelada, tanta quemada en la cocina, tanto tiempo orando, tanto tiempo ayunando, Señor. Tanto esfuerzo en lo económico, Señor, ¿será que no vale la pena? Y le dije así al Señor y me quedé con eso. El siguiente día, como les cuento, me llaman en la reunión y me dice, ¿sabe qué, licenciada? Queremos pedirle disculpas, nos equivocamos en la decisión.
Queremos que usted continúe trabajando con nosotros si usted así lo considera. Yo puedo decir, nada de lo que hacemos es exagerado para Dios. ¿Sabe por qué? Dios me dijo, no es por ti, es por mí. Yo voy delante de ti, yo peleo por ti. Y el Señor lo ha hecho. Ya después creo cumplí un mes más, estuve con ellos. Hicimos el refinanciamiento. Iban a cerrar la agencia de Lourdes, ya hasta que Saltepeque me quedaba muy lejos. Y les dije, gracias por darme la oportunidad de trabajar con usted. Puedo decir, hermanos, nada de lo que usted y yo hacemos es exagerado para Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo les he comentado cómo Dios dio el milagro de la provisión de mi operación. Nada de lo que yo hago es exagerado, porque Él me lo devuelve a mí. Él tiene cuidado de los míos, Él tiene cuidado de mi familia, y puedo decir, cada esfuerzo que hacemos, Dios nos recompensa, hermanos. Por eso, hermanos, el proyecto de este año, ya nuestro pastor hablaba con el liderazgo, es que cada domingo hay un ministerio orando. Y quizás alguien va a decir, no, si ya estuve el domingo, e ir otro domingo más a ayunar. Pero hermanos, nada de lo que usted y yo hacemos es exagerado, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quizás le pudieron decir a Salomón, Salomón, ya no más, ya no des más esfuerzo, Salomón. Pero aún Él dio los 1000 holocaustos. Quizás nosotros pudiéramos decir, ya no más, Josué, ya no continuemos. ¿Para qué nos vamos a amargar la vida, Josué? Busquemos donde congregarnos, busquemos un trabajo secular y vivamos de lo secular. Pero ¿sabe qué? Sabemos que Dios nos ha llamado y que nada de lo que Él y yo hacemos por la obra de Dios, mi familia hace por la obra de Dios, es exagerado, porque Él nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Y yo sé que un día, hermanos, vamos a estar allá con Él por una eternidad y vamos a poder gozar y decirle, Señor, gracias por permitirnos servir en tu obra. Gracias, Señor, porque todo esfuerzo no fue exagerado para ti. Así, hermanos, esta mañana yo puedo decirles y aconsejar a la iglesia, hermanos, demos todo esfuerzo. Demos hasta que nuestro cuerpo ya no aguante, pero digámosle, Señor, yo quiero dar lo mejor para ti, porque vale la pena servir al Señor y nada de lo que usted y yo hacemos es exagerado. Lo hemos visto a través de la palabra, podemos testificar nosotros personalmente y decirles, hermanos, vale la pena servir al Señor y nada de lo que damos es exagerado. Así que mañana saquemos fuerzas de donde no hay y vengamos a la oración. Día martes culto, día jueves culto. Hasta que Islita le dijo un día de estos a mi esposo, papi, ¿verdad que mañana no hay culto? Le dijo el viernes, sí, hija, hay culto. Ay, papi, vos, le dijo, con tal que estemos en culto, si no hay, inventás, pero vos queremos que estemos en culto, porque nuestros niños se cansan, pero ¿sabe qué? Les estamos enseñando que cada esfuerzo vale la pena, porque nada es exagerado para el Señor. Así que esta mañana nos vamos a poner en pie, vamos a orar, hermanos, y decirle, Señor, ayúdame cada día a dar lo mejor de mí para ti, porque tú hayas dado todo por nosotros, porque tú cuidas a los nuestros, cuidas nuestras familias, cuidas nuestros negocios, cuidas todo, Señor, y todo lo que hacemos, Padre bendito, no pagamos todo lo que tú ya has dado a cada uno de nosotros. Oramos un momento y nos preparamos para nuestro último servicio, pero antes de pasar a eso vamos a decirle, Señor, ayúdanos a dar un poco más a ti. Si usted siente pasar a este altar, vamos a orar todos juntos. Venga a este lugar y digámosle, Señor, un poco nada más de lo que tú